¿Alguna vez has escuchado hablar del triángulo de Sierpinski? Bueno, pues si no, te lo explicaré. Vamos a comenzar imaginando un triángulo. Ese triángulo, en este caso, lo vamos a imaginar equilátero, pero no necesariamente tiene que ser equilátero. Ahora imagina que a este triángulo le trazas tres puntos medios a cada una de sus aristas. Con esos tres puntos medios podemos generar un nuevo triángulo, el cual se lo vamos a retirar a este triángulo inicial. Esta va a ser nuestra primera iteración. Fíjate que nos están quedando tres triángulos semejantes al triángulo inicial, pero con menor área. Ahora imagina que hacemos de nuevo esa iteración. A cada uno de los tres triángulos restantes vamos a quitarle un triángulo equilátero de la manera en la que se lo quitamos al triángulo inicial. Fíjate que teníamos tres y ahora tenemos nueve triángulos, pero la suma del área de todos estos triángulos es menor al área de los tres triángulos que teníamos en la iteración anterior. Ahora imagina que lo hacemos otra vez. A cada uno de estos triángulos vamos a quitarles un triángulo equilátero. ¿Cuántos triángulos tenemos ahora? Pues si te das cuenta, es 3 a la 3, que es 27. Estos 27 triangulitos son los que nos han quedado después de tres iteraciones. ¿Cuál es el área de este triángulo en este punto? ¿Qué tan pequeña es? ¿Qué tan pequeña es respecto al área original? Ahora nos vienen a la cabeza dos preguntas. ¿Y si las iteraciones no se detienen, qué pasa? Imagina que sigues iterando hasta que ya no puedas. ¿Qué va a pasar, no sé, en el infinito? ¿A qué área va a tender el triángulo en el límite? Creo que esa respuesta es un poco obvia. Bueno, menos que obvia, es lógico que va a ser cero. ¿Por qué? Porque le estás quitando área. Siempre te van a quedar triangulitos, eso es cierto. Pero nosotros sabemos que en el límite, pues las cosas tienden a cero, aunque no lo parezca. En este caso no es la excepción. Ahora imagina que a cada uno de estos triángulos que tenemos en esta tercera iteración, los podemos recubrir con un cuadrado o con un rectángulo, como ustedes quieran llamarle. Entonces, cada uno de estos triángulos podría estar cubierto por un cuadrado o un rectángulo. Después de un número cierto de iteraciones, no sé, una n grande, estos triángulos van a ser tan pequeños como tú quieras. Si tú eliges una n de tamaño 1.000.000, estos triángulos van a tener un área demasiado pequeña, tanto como 1.000.000 es grande. El área de estos triángulos es inversamente proporcional al número de iteraciones, por lo que, aunque tengamos cada vez más triángulos, el área va a ser mucho menor. Entonces, podríamos tener un triángulo de triángulos infinitos, pero con área cero. Eso está muy raro, ¿no? Bueno, regresemos al cuadrado que recubre este triángulo. Si se dan cuenta, después de una iteración n, estos triángulos se van a hacer muy pequeños y vamos a tener un cuadrado que cubra estos triángulos, y este cuadrado también va a ser muy pequeño. Esa es la idea de medida cero. Recubrir pedacitos de área que sean tan pequeños como nosotros queramos. Entonces aquí tendríamos que elegir una n lo suficientemente grande para que tengamos cuadritos lo suficientemente pequeños y que esto se pueda considerar de medida cero. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Pues porque de lo que vamos a hablar a continuación es de medida cero. Ok. El concepto de medida cero surge de la teoría de la medida.
La teoría de la medida fue creada a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX, por pues, los matemáticos cuyos teoremas tienen sus nombres en esta teoría. Por ejemplo, Lebesgue, Borel, mm, entre otros. Frechet, se me iba su nombre, pero también Frechet es alguien importante. El punto es de que para definir medida cero tienes que tener muy claro el concepto del infinito. Entonces, una vez que tienes claro esto, imagínate un subconjunto A contenido en Rn. ¿Ok? Bueno, no se puede imaginar, pero ya saben a qué me refiero. Ahora tenemos un conjunto A contenido en Rn. Vamos a subrayarlo dos veces. Conjunto A contenido en Rn. Ahora sí, este conjunto A se va a decir que tiene medida cero. Sí, recuerden que estamos trabajando sobre el conjunto A. Tiene medida cero, así que si para cada epsilon mayor que cero va a existir un recubrimiento, este recubrimiento va a ser un conjunto a estos les vamos a llamar rectangulitos. Cada uno de estos rectangulitos va a cubrir un pedacito de A. Y esa es la parte importante en medida cero. La suma del volumen de cada uno de los rectangulitos tiene que ser menor a epsilon. O sea, estos rectángulos tienen que ser tan pequeños que si sumamos el volumen de cada uno sobre todo el recubrimiento, tiene que ser menor a epsilon. Si tenemos esto, podemos decir que A es de medida cero. Ahora, tenemos un primer resultado un poco obvio. Un conjunto formado por un número finito de puntos claramente tiene medida cero. Pero ahora imaginemos si A tiene infinitos puntos. Y estos infinitos puntos van a poder ordenarse formando una sucesión desde el uno hasta, no sé, nunca. O sea, hay una biyección entre cada uno de estos puntos y los naturales. Entonces, este conjuntito tiene medida cero. ¿Por qué? Pues miren, regresemos a la definición. Entonces tenemos que mostrar que para cada epsilon existe un recubrimiento de A por rectángulos tales que se cumple esto de aquí. Ahora, tomemos una epsilon y claramente se puede elegir una UI que sea rectángulo cerrado que contenga AI con un volumen menor a epsilon sobre 2 a la I. Creo que voy un poco rápido. Cada uno de estos puntos, como los triángulos que ya habíamos visto hace rato, se puede cubrir con un rectángulo tan pequeño como nosotros queramos. Les dije que esa frase era importante porque tan pequeño como tú quieras es decir esto. Un epsilon dividido entre una constante. En este caso, para a una AI en particular, el volumen de este rectangulito tiene que ser epsilon entre 2 a la i. ¿Sí? Entonces 2 a la i es una constante y por lo tanto podemos hacer esta desigualdad. Ahora, la suma sobre todos estos volúmenes va a ser menor que la suma sobre todas estas epsilons. Recuerden que cada rectángulo estaba cubriendo a cada AI y como estas AI son infinitas pero numerables, se puede hacer una suma desde 1 hasta infinito. Y esta de aquí es una serie que converge. Por eso elegimos 2 a la i. Porque la serie de la suma de 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la i resulta que es 1. Aquí se puede ejemplificar un poco por qué. Pero ustedes ya deberían de saber que pues esta suma da 1. Esta de aquí es la típica serie geométrica. Esta es la fórmula para la serie geométrica cuando va hasta infinito. Y pues resulta que todo esto va a ser menor a epsilon.
Y aquí ya terminamos con la primera demostración, que es un resultado un poquito trivial. Nada más, o sea, lo único trucoso ahí es que hay que sumar sobre todos los naturales y pues resulta que esta serie es la que converge a uno y pues nos ayuda mucho. Vamos con el primer teorema. Si A es un conjunto y este conjunto puede ser expresado como una unión numerable de conjuntos, cada uno de estos conjuntos tiene medida cero, entonces todo el conjunto original va a tener medida cero. ¿Por qué? A ver, pues tomemos una epsilon mayor a cero. Como cada i tiene medida cero, va a existir un recubrimiento. Y a este recubrimiento lo vamos a agregar una i al inicio. Y como los otros, va a empezar uno u 2, bla, bla, bla. Pero en este caso vamos a agregar una i inicial, porque va a ser para cada i. Y ahorita vamos a ver por qué. Y ahora esta colección va a cubrir a i. Y como sabemos que tiene medida cero, pues es claro que la suma de sobre todos estos rectangulitos, pues es menor a epsilon, ¿no? O sea, la serie de estas cositas es menor a epsilon. Aquí no acaba la demostración. Aquí hace falta un paso muy importante, que pues ya tenemos un recubrimiento para cada i, ¿no? Pues como tenemos un recubrimiento para cada i, esto va a formar una matriz y este va a empezar desde U1, 1, U2, 2, U2, 3, no, 1, U1, 1, U1, 2, U1, 3, y hacia abajo va a ser U2, 1. Vamos a hacerlo. Mm, sí, entonces vamos a tener un U, no, sí, entonces tendríamos U sub 1, 1. Tendríamos una U sub 1, 2. Y así. Después tendríamos una U sub 2, 1. Una U sub 2, 2. Así. Y hacia abajo sería lo mismo. Sigue corriendo las U's. Y resulta que tenemos una matriz y tenemos pues un número que, como vimos en álgebra, es numerable. Ahora tú lo puedes enumerar, no sé, haciendo zigzags, trazando líneas así. El punto es que podemos crear una sucesión de U sub i j que sea biyectiva con los naturales. Y esto nos asegura que la suma sobre los volúmenes, y aquí va a ser la aparición, la sucesión, va a quedar algo como una suma de volúmenes de una sucesión alterna, le vamos a llamar W para que no se confundan las Bs, WI. Estas Ws les digo que va a ser cada una de las U y J, pero ya ordenadas. Y esta suma va a ser sobre todas las Is, desde 1 hasta infinito. Y esto va a ser menor a epsilon. ¿Sí? Entonces, la forma de ordenar las UIs es lo importante para esta demostración. Y entonces todo esto sería menor a epsilon y acabaríamos con la demostración. Ahora, vamos con la definición de contenido cero. La definición de contenido cero no es diferente de la de medida cero. La definición de contenido cero simplemente tomas una epsilon mayor a cero, tomas un recubrimiento, pero este recubrimiento es finito. Y los rectángulos van a tener un volumen tal es que si los sumas todos, esto tiene que ser menor a epsilon. Es igual a la definición de medida cero, pero la suma es finita. Ahora, tenemos un teorema importante, por cierto. Si tenemos un conjunto compacto y tiene medida cero, entonces tiene contenido cero.
Esto es muy fácil de ver. ¿Por qué? Porque ya sabemos que compacto significa que para toda cubierta de A existe una cubierta finita. Y pues miren, tomemos una epsilon mayor a cero. Como A tiene medida de cero, vamos a tomar un recubrimiento de A tal que se cumple esto, que es la definición de medida cero. Ahora, como A es compacto, pues ya sabemos que podemos extraer de esta cubierta una cubierta finita. Entonces, como vamos a extraer una cubierta finita de toda esta cubierta, podemos tener esa cubierta finita y esto también recubre A. Y aparte, la suma sobre todos estos volúmenes también tiene que ser menor a epsilon. Le estamos quitando elementos a esta suma. Todos estos elementos son mayores a cero. Por lo tanto, corro hasta de aquí. Y pues ya acabamos. Vamos a pasar este último teorema. Vamos a definir una función sobre un intervalo cerrado hasta los reales que sea continua. Y vamos a concluir que la gráfica de esta función va a tener contenido cero. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Pues recuerden que si tenemos una función esta función que está definida sobre un intervalo cerrado y aparte es continua, entonces tenemos que esta función es uniformemente continua. ¿Sí? Y ahora recordemos la definición de uniformemente continua. Se dice que una función es uniformemente continua si para toda epsilon mayor que cero existe una delta mayor que cero, tal que para toda x y y, esto es importante, en el dominio, cuando ocurre que la distancia de x a y es menor a delta, entonces va a ocurrir que la distancia de f de x a f de y va a ser menor a epsilon. En este caso podemos tomar epsilon entre una constante, ya vimos que esto es equivalente, y ahora tomemos una n tal que esta delta va a ser mayor a b menos a entre n. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues porque vamos a tomar una partición. Entonces, como tomamos una partición en n partes iguales, esto de aquí es el tamaño de cada intervalo de la partición. Por eso estamos tomando la delta mayor a este número de aquí. Ahora, recuerden que para las particiones siempre se toma el primer punto como el inicial, el último punto como el punto final, y cada una de estas x's va a poder ser expresado de esta manera. ¿Sí? Ahora recordemos, esto no se implica, vamos a quitarlo, esto no. Ahora recordemos que tenemos en la hipótesis, pues que para toda x y y, la distancia entre f de x y f de y va a ser menor a epsilon por esto de arriba. Vamos a subrayarlo para que quede claro. Entonces, esto de aquí es por la parte de arriba. No se ve muy bien que digamos. Vamos a quitar eso. Vamos a usar este de nuevo. Entonces, este de aquí es por este de acá. ¿Sí? Porque cada uno de estos pedacitos está entre A y B. Y ahora solo procedemos a pues sumar sobre todos los pedacitos. ¿Por qué? Porque pues, si sumamos sobre todos los pedacitos cubrimos todo el intervalo AB y vamos a multiplicarlo por el pedacito que acota a f de x menos f de y, valor absoluto. Si hacemos toda esta suma, pues recuerden que como esto no depende de ahí sale y la suma sobre todos los pedacitos va a terminar siendo la distancia o la medida sobre este intervalo que es b menos a. Entonces b menos a entre b menos a es 1 y nos queda solo epsilon. Por eso habíamos elegido epsilon entre b menos a como nuestra epsilon truculenta.
Y con esto concluimos la demostración y demostramos que si tenemos una función continua, la gráfica de esta función tiene contenido cero. ¿Por qué? Porque pues estamos tomando los puntitos de la gráfica y estamos acotándolos a todos por una epsilon. Porque cada uno está acotado por esta epsilon entre b menos a. Si si lo imaginamos gráficamente, podríamos dibujar una función, no sé, una función así, entre que ya está acotada, este es A, este es el punto f de A, este es el punto f de B, y lo que estamos haciendo en la demostración es agarrar una partición y hacemos pedacitos la función. Entonces, los pedacitos los podemos hacer tan pequeños como nosotros queramos, van a ser en partes iguales, y entonces estamos acotando a cada uno de estos puntos, bueno, a cada uno de estos pedacitos, por epsilon entre b menos a. Y ahora sumamos sobre todos estos pedacitos, ¿sí? Es como la analogía con el triángulo. Vamos a tener pedacitos tan pequeños, o sea, triángulos tan pequeños que los vamos a poder cubrir con rectangulitos. Y la suma, que en este caso es finita porque pues el intervalo es finito, entonces vamos a tener una partición en n partes iguales, la n es finita, por eso la suma es finita, y esta suma nos da el tamaño del intervalo, y por eso elegimos la epsilon así, y ya esto es epsilon. Y así queda la demostración del último teorema que vamos a ver en este video. Yo creo que con estas tres demostraciones podría quedar un poco más claro el concepto de medida y contenido cero. Si tenemos que hacer aclaraciones sobre alguna parte de este video, lo pueden dejar en los comentarios y les mando un video con la explicación de ese pedacito o les intento explicar por texto si no es tan complejo. Entonces, gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.